El trabajo sexual en República Dominicana ocurre en calles, clubes y plataformas digitales, pero la falta de regulación deja a muchas en extrema vulnerabilidad. Más del 80% tiene cargas familiares y buscan apoyos en servicios sociales, pero siguen expuestas a violencia y explotación. Casos recientes reflejan estos riesgos. En julio del 2024, Juan Bernardo Núñez fue acusado de asesinar a una trabajadora sexual. En 2023, Daniela Cadel fue hallada muerta en unos matorrales. En 2022, otra joven de 21 años murió tras ser atacada por un cliente. El trabajo sexual es un fenómeno complejo y extendido en múltiples escenarios, desde calles, bares, discotecas y hasta hoteles, casinos y un mundo vasto que se da en el Internet. A pesar de su presencia en estos espacios, quienes lo ejercen, en su mayoría mujeres, se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema debido a la falta de regulación. Una regulación difícil de completar o de hacerle un reglamento, ya que la propia profesión en muchos casos se ejerce de manera clandestina. Los policías siempre tienen mucho abuso con la muchacha, con la compañera trabajadora sexual, porque ellos también quieren el trabajo, o sea, ellos no utilizan. Entonces, si uno no quiere, se le niega, también usan agresión contra nosotras. Hemos logrado que muchos lo voten y otros lo trasladan, ¿no? Porque a veces está muy pegado y lo trasladan. Numerosas denuncias revelan que agentes policiales, en lugar de ofrecer protección, someten a las mujeres a detenciones arbitrarias, violencia física y en ocasiones tratos degradantes. Porque nosotras le tenemos promotoras legales que estamos enseñando a las mujeres a conocer cuáles son sus derechos. Pero aún así todavía aparecen policías que le ponen zona, que le quitan dinero y que se las llevan presa solo por la calle. En ocasiones, las víctimas quedan en un estado de defensión y se perpetúa su marginación social. Casi siempre le dan golpes, galletas, jabón de demonio y cosas así, casi siempre. Pero cuando ya las muchachas dicen que es violencia, ya es cuando es que le dan una puñalada, un tiro. Las razones que llevan a una persona a involucrarse en el trabajo sexual son diversas, pero suelen estar profundamente ligadas a la subsistencia, la falta de oportunidades, a veces, no siempre, la violencia de género y el abuso sexual en ocasiones previo. Muchas de ellas terminan atrapadas en un mundo de explotación, donde la prostitución forzada y la esclavitud sexual son una realidad cotidiana. Hay un poco de violencia porque ahora las personas se han inventado que para sentirse bien tienen que maltratar al otro o que a ellos lo maltraten. Hay un sadismo, un masoquismo que está muy de moda, como el coro de los tríos y los grupos, las relaciones grupales. Entonces todo eso trae mucha violencia que algunas la aceptan. Pero ya cuando se trata de puñalar y de tiro, ya ellas ponen la denuncia. Sin embargo, esta realidad no se cumple en el caso de las escort o damas de compañía, o las que se prostituyen por Internet, que deciden su propia suerte y son sus propias empresarias. En el caso de las más pobres o de las que vienen de otro país para trabajar en centros donde son retiradas de sus documentos, estas mujeres son empujadas por desesperación, caen en círculos hasta de drogadicción, alcoholismo y depresión, lo que agrava aún más su situación. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, más del 80% de las personas en contexto de trabajo sexual tienen cargas familiares y alrededor de un tercio han recurrido a los servicios sociales en algún momento. Porque las personas siempre entienden que una trabajadora sexual que le agredan o que la maten es porque ella lo buscó porque está en la calle. Porque todavía hay personas que dicen que las mujeres están por gusto y que la vida alegre. Porque es muy fácil hablar de afuera y señalar. Hay que ponerse los zapatos de ella para saber por qué ellas están ahí, qué la llevó ahí. El dato evidencia que lejos de ser una elección libre, en el caso de las más pobres, el trabajo sexual es muchas veces la única salida para quienes enfrentan condiciones de precariedad económica. Pero no una vez, muchas veces, porque una amiga
que yo tenía se fue con un cliente y por ahí el cliente se le puso agresivo y cuando la muchacha no aparecía, apareció con todo machacado, con un brazo roto y todo eso. Y sin un chele, porque cuando ella le cobró, lo que hizo fue que le cayó a golpe, le rompió el brazo y todo. Más allá de sus implicaciones individuales, el trabajo sexual plantea serios problemas de salud pública, aumentando el riesgo de enfermedades de transmisión sexual y VIH. También representa una grave violación de derechos humanos, ya que quienes lo ejercen enfrentan en muchas ocasiones la estigmatización, a veces violencia y en muchos casos la discriminación. Esas mujeres trabajan, pero se hacen su lipo, entonces ellas no son trabajadoras sexuales. Ellas son mujeres, damas de compañía, que se consiguen un hombre y le está ayudando, pero sí ejercen el trabajo sexual, porque toda la mujer que haga un trabajo y reciba dinero, está ejerciendo el trabajo sexual. En sus formas más extremas, la profesión más vieja del mundo puede destruir vidas, desintegrar familias y en muchos casos llevar a la muerte física o emocional. Porque llega un cliente, tú no lo conoces, la quiero a ella. El dueño del negocio son tantos la salida, ya. Pero el dueño del negocio no sabe qué sicario es ese, qué te puede hacer, a qué peligro tú te expones. En distintos espacios donde se ejerce el comercio sexual, como hoteles, restaurantes, clubes nocturnos y casas de cita, también el Internet se entremezcla en el trabajo sexual voluntario con redes de trata y explotación. La presencia de menores de edad en estos circuitos es alarmante, pues a pesar de las prohibiciones legales, muchas adolescentes son captadas y explotadas en lugares donde la actividad es común. Sectores de poder facilitan y protegen estas redes, lo que dificulta su erradicación y deja a las víctimas en estado de indefensión o de pocas oportunidades. Veamos algunos de los casos en los que trabajadoras sexuales han perdido la vida. En julio de 2024 le fue impuesto una medida de 3 meses de prisión preventiva a Juan Bernardo Núñez, de nacionalidad haitiana, acusado de asesinar a una trabajadora sexual en una cabaña de Santo Domingo Norte. La víctima fue encontrada sin vida en la cama del establecimiento tras ser asfixiada por compresión de cuello. Las cámaras de seguridad registraron al imputado saliendo solo del establecimiento, lo que sirvió como prueba clave en su contra. Al año siguiente, julio del 2023, el cuerpo de Daniela Cadet, de 34 años, fue hallado desnudo en unos matorrales, cerca del kilómetro 30 de la Autovía del Este. Su madre, María Cadet, reveló que Daniela ejercía el trabajo sexual para mantener a sus hijos y que no sentía vergüenza de ello. Bueno, nosotros lo tenemos en la mano de la Fiscalía y se está trabajando el caso. Nosotros esperamos que terminemos con éxito. En abril del 2022, una trabajadora sexual de 21 años perdió la vida tras permanecer en cuidados intensivos en el Darío Contreras, luego de ser atacada con un cuchillo en el rostro por un cliente. El agresor, Dixon José Rivas García, fue enviado a prisión preventiva por 3 meses, acusado de intento de homicidio contra 2 trabajadoras sexuales. Otro aspecto es la presencia de adolescentes, víctimas de redes de trata. Aunque la Ley 136/03 prohíbe su participación en el comercio sexual, la realidad muestra que menores de edad son captadas y explotadas en lugares donde la actividad sexual comercial es común. Y este ciclo se ve alimentado por sectores que protegen estas redes, dificultando la erradicación de la práctica y la protección de las víctimas. De acuerdo con las estadísticas de CONANI, en el caso de la explotación sexual comercial, los registros muestran fluctuaciones significativas en los últimos años. En 2024 se acogieron 17 menores de edad en los hogares de paso por esta causa, un aumento en comparación con los 12 casos reportados tanto en 2023 como en 2022. En 2021, sin embargo, la cifra alcanzó un pico de 22 casos, mientras que en el 2020 se reportaron 6 menores afectados. En 2019 y 2018, 18 y 6 casos se reportaron respectivamente. Yo con mi padre me llevaba bien, con mi papá, porque cada vez que uno hacía algo por ahí, por la calle, iban y le daban las querellas a mi mamá.
Entonces, mi mamá, en vez de preguntarle a uno, lo que agarraba y le entraba a golpe a uno, sin saber. Hasta que un día yo llegué y me fui de la casa. La situación con respecto a la trata y el tráfico de menores también es preocupante. En 2024 se registraron 19 menores de edad acogidos en hogares de paso, un incremento frente a los 14 casos reportados de 2023. Entre 2022 y 2021 las cifras fueron de 19 y 11 casos, mientras que en el 2020 se documentaron 14 menores. Los años 2019 y 18 alcanzaron cifras más altas con 22 y 23 menores afectados. Bueno, mi tarifa yo le pido a ellos, depende si una persona normal de aquí que no viene siendo de fuera, yo le puedo quitar 3,000 pesos, media hora, una hora. El turista depende, yo lo analizo bien y si por vía de otra persona que yo voy, ellos me adaptan, me dicen más o menos, le quito 8, 7, 6. Las víctimas atrapadas en una espiral de abuso no solo enfrentan la explotación sexual, sino también la indiferencia y la falta de acción efectiva de las autoridades, que no logran frenar estas redes ni brindarles la protección necesaria. También yo llamaría al Ministerio de la Mujer que le diera más apoyo a la trabajadora sexual, que somos seres humanos y que todos tenemos los mismos derechos. Sin políticas públicas eficaces y apoyo de la sociedad y sin un marco legal que garantice derechos y seguridad, la realidad seguirá siendo la misma. Abuso, violencia e impunidad que continúa marcando la vida de miles de personas en situación de vulnerabilidad. A esta dama que mire cómo le dejaron su mano. Y aparte de eso también la rechinaron con municiones, con tiros y de todo, porque se armó una balacera. Tras la pausa,